Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre Car Launcher. Si no sabes qué es, te dejo algunos enlaces en la descripción, pero para que puedas seguir viendo este vídeo sin problemas, te diré que se trata de una aplicación que funciona sobre el sistema operativo Android, ya sea sobre una iVoox o una radio Android, y que permite personalizar al máximo la pantalla del infotainment de nuestro vehículo. En el vídeo de hoy vamos a responder a dos preguntas que me habéis planteado en los comentarios. La primera es ¿cómo podemos tener varios escritorios en Car Launcher? Y la segunda es cómo podemos poner una imagen de fondo en un escritorio. Quédate porque te voy a enseñar cómo hacer cosas tan interesantes como estas. Bien, los que me seguís habitualmente tanto en CarTech Connect como en Canalateca, mi canal principal, habréis visto muchas veces esta pantalla o tema de Car Launcher que me gusta mucho, pero tiene el inconveniente de que tiene tantos elementos que no puedo alcanzar a tocar el fondo de la pantalla y esto impide poder cambiar de un escritorio a otro. Vamos a los ajustes y pulsamos en editar. Ahora podéis añadir un nuevo escritorio manteniendo pulsado el fondo y deslizando a la izquierda o a la derecha. Yo para este vídeo voy a empezar de cero, pero vosotros podéis mantener vuestro escritorio actual. En cualquier caso es muy recomendable hacer una copia de seguridad pulsando este icono y guardándolo en la memoria del iVoox. Para empezar de cero voy a borrar completamente el tema, manteniendo pulsado sobre cualquier parte de la pantalla y arrastrando el tema a la papelera que aparece aquí arriba. Ahora tenemos que hacer algo súper importante. Antes de salir del modo edición, tenemos que añadir ya sea el botón de menú o el de ajustes. Si por algún motivo salimos del modo edición sin alguno de estos botones, luego no vamos a poder editar. Esto me pasó a mí otro día y tuve que restaurar Car Launcher completamente. Los ponemos en cualquier sitio y luego ya ajustaremos la posición y el tamaño que queramos. Vamos a crear 4 escritorios y ahora os cuento por qué 4. Cada vez que creamos un escritorio nos pone una imagen de fondo por defecto. La segunda pregunta que me hacíais sobre cómo poner una imagen de fondo la voy a aprovechar para enseñaros esos 4 fondos de pantalla que he creado con la ayuda de una inteligencia artificial. Una imagen de una mezcla de SEAT y Cupra Ateca, una especie de réplica del cockpit de la Ateca, luego este fondo simulando fibra de carbono con el logo de Cupra en una de las esferas y por último este más futurista con luces de neón. Si queréis crear vuestros propios fondos tenéis que generar una imagen con una relación de aspecto aproximada de 2:1. Estas imágenes en concreto tienen unas dimensiones de 3104 por 1536 píxeles. Ahora tenemos que copiar estas imágenes en el iVoox. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es enviarlas con alguna de las aplicaciones que tengáis instaladas como Gmail, Telegram, WhatsApp. Y la segunda, que es la que voy a usar yo, es la de copiar las imágenes desde el ordenador a una tarjeta de memoria. Bien, estando en modo edición, pulsamos en fondo, seleccionamos la primera opción, que es seleccionar fondo de pantalla, y veremos los fondos de pantalla que hay por defecto. Estos fondos pueden variar dependiendo del tema que hayamos seleccionado como punto de partida. Pero pulsando en este icono se nos abre una pantalla. En este recuadro de aquí es donde se almacenan las imágenes de la tarjeta de memoria. Seleccionamos cada una para cada escritorio y ya tenemos los 4 escritorios con su respectiva imagen de fondo. También podemos ajustar el tamaño haciendo 2 toques y deslizando. Yo voy a dedicar el escritorio con el coche para widgets de música y luego los otros 3 de tipo cockpit para algo parecido a lo que tenía antes. Por si es la primera vez que veis este tipo de personalización, os enseño cómo poner algún widget de música, pero os recomiendo que miréis mi vídeo sobre Car Launcher, ya que ahí lo explico detalladamente.
Y finalmente, estos serían 4 ejemplos de cómo podrían quedar varios escritorios en Card Launcher. Espero que os haya gustado el vídeo y me lo agradezcáis con un like. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.